aumento de salarios, también señaló que efectivamente está evaluando la posibilidad de que se ajuste el salario mínimo del trabajador según lo que han sido o lo que vaya siendo el crecimiento efectivo de la economía. Fueron parte de las declaraciones del presidente de la República el día de ayer, quien además destacó la importancia de retomar las discusiones de las contrataciones colectivas de los distintos sectores laborales del país. Fue parte de lo que se decía el día de ayer, así como de los consejos productivos de trabajadores. Ante esta situación, el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos ha estimado que el número de beneficiados de este bono de 10.000 bolívares anunciado por el presidente Nicolás Maduro no superará los 500 jubilados. Él conversó con nuestra compañera Giselle Quintana y les vamos a dar los detalles con ella de la información. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan noticias de Globovisión Economía. Así es, nosotros el día de hoy pudimos conversar con el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDUNEP, Antonio Suárez, quien ante la falta del tradicional anuncio de aumento salarial durante este 1 de mayo por parte del gobierno nacional, manifestó que en el marco del diálogo social que se llevó a cabo la semana pasada con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, se pueda llegar a una política salarial sustentable en el tiempo. Veamos. Nosotros desde la CTB consideramos que más allá de la real necesidad que tenemos, un aumento porcentual en este momento, que lo que iba era a incrementar la inflación y afectar, ¿verdad?, los pocos ingresos que tenemos los trabajadores y más aún los jubilados y pensionados, ¿verdad?, era necesario retomar lo que se habló durante la semana en el foro de diálogo social, es decir, que las partes, que las centrales sindicales venezolanas, con los empresarios y con el gobierno nacional, nos sentemos a diseñar una política salarial sustentable en el tiempo. Nosotros, al menos desde nuestra federación, que ha sido FEDUNE, hemos venido manteniendo la necesidad de incrementar progresivamente el salario para ir a su recuperación total. El presidente de FEDUNEP además se refirió al bono de 10.000 bolívares, anunciado por el presidente Nicolás Maduro para los jubilados desde el año 2018 hasta el 2022, y destacó que esto beneficiará a un grupo reducido de jubilados. Estadísticamente no creo que supere las 500 personas, no creo, o sea, puede ser más, pero no puede superar más porque muy pocas personas con edad de jubilación la solicitaron. ¿Por qué? Porque nadie es tonto para ir a perder tanto al saber cuánto es el cálculo que le hacen, cuánto le correspondía. Prefiere aguantar y esperar momentos mejores. Yo creo que ahí el anuncio se queda corto porque debería agregar e incluir dos aspectos más. Uno, los trabajadores activos que fueron retirados en ese periodo. Exacto. Mucha gente renunció. Otros compañeros de trabajo pueden haber sido despedidos y a ellos los afectó también tanto la hiperinflación, que es necesario que sus prestaciones sociales, las que ellos percibieron, también sean indexadas. Eso por una parte. Y lo segundo es indexar la deuda laboral. ¿Cuál es la deuda laboral? Bueno, vamos al tema de las pensiones de jubilación del personal de la Administración Pública Nacional, de las pensiones de vejez del Seguro Social. FEDUNEP además se refirió al anuncio sobre la creación de un fondo nacional para financiar los proyectos de los trabajadores y esto fue lo que dijo. En este caso, los de emprendimiento lo que nos tienen que aclarar, y esperamos que así sea por parte del Ejecutivo, es cómo se van a otorgar, o va a ser con privilegios, o va a ser realmente con emprendimientos de trabajadores que permitan ir solventando pasivos laborales y que permita también el emprendimiento para que la administración pública se sincerice. Porque sabemos que por esta situación muchos trabajadores no están en condiciones, ni siquiera de forma voluntaria, no se quieren reincorporar al trabajo por los bajos salarios que se perciben. Sobre la creación de un banco digital para la clase obrera venezolana, el presidente de FEDUNEP considera que este debe ser objeto de consulta y revisión durante el diálogo social con el acompañamiento de la OIT. Ese es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase contigo al estudio, Mariana. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. También Luis Cano, presidente del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados de Venezuela, se ha referido a este bono de 10.000 bolívares, equivalente a casi $2.000 al momento, a lo que es el tipo de cambio oficial. Considera que esto es discriminatorio. Primero, queremos decirle que es un anuncio discriminatorio porque solamente es para las personas que fueron jubiladas en el año 2018, 2019, 2020 y 2022. Tampoco sabemos, y eso ha creado una gran incertidumbre ante
pensionados y los jubilados ante nuestro sector, porque tampoco explicó cómo lo vamos a cobrar, cómo va a ser el mecanismo, si va a ser en petro, si va a ser en bolívares. No queremos seguir que nos esté dando bono, simplemente que cumpla con lo que está establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución, con el artículo 80, que dice que nos tiene que garantizar una vejez digna. Y nosotros necesitamos a esta altura llevar una vida en lo que se refiere integrar, en lo que se refiere a nuestra salud, a nuestra recreación. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de la materia petrolera, y es que 420.000 barriles diarios fue el promedio de la producción de petróleos de Venezuela para el mes de abril. Se trata de 410.000 barriles menos que lo que estaba proyectado. Esta cifra no cumpliría con la meta de producción establecida de 830.000 barriles por día para ese mes, según la información suministrada por Tanker Trackers. El descenso representó un 20% en comparación con el mes de marzo, cuando la producción fue de 583.000 barriles diarios, y 20% menos si se compara con febrero, cuando fue de 525.000 barriles. China recibió por parte de Venezuela 95% de sus exportaciones y 5% restante fue para Cuba. Respecto a las grandes transacciones financieras, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, ha reportado que los sistemas de pago electrónico han aumentado el volumen de operaciones en bolívares. La Sudeban detalló que el pago móvil creció en todas sus modalidades. Desde el 28 de marzo del año 2022 se evidenció un aumento de 21% de pago móvil persona a persona. El P2C, pago de persona a comercio, registró un incremento de 27%, mientras que el C2P, cobro de comercio a persona, registró un crecimiento de 10%. Según los datos publicados, el sistema biopago durante el último mes registra cerca de 24 millones de transacciones y las operaciones a través de punto de venta un incremento de 22%. Y Banco Central de Venezuela continúa interviniendo en materia cambiaria, inyectando más recursos. Sin embargo, en esta oportunidad ha desacelerado su intervención. En la 19ª intervención cambiaria, el Banco Central de Venezuela inyectó en la banca 50 millones de dólares y 30 millones de euros en efectivo a un precio fijo de 4,74 bolívares por euro, equivalente a 4,50 bolívares por dólar. Esta es la primera inyección de divisas a los bancos durante el mes de mayo. El valor establecido es de 1,04% inferior al señalado en la intervención anterior. En las últimas 10 intervenciones, el precio del euro se ha mantenido por debajo de los 5 bolívares por unidad. El monto consolidado de las ventas en divisas es de 81,6 millones de dólares, los cuales deben ser vendidos por las entidades bancarias a los clientes en los próximos 2 días, a la misma cotización que el Banco Central de Venezuela se los vendió. Se registran en total 19 intervenciones cambiarias. El Banco Central de Venezuela vendió a las instituciones bancarias un total de 1.331 millones de dólares en lo que va del año 2022. Una cifra muy cercana a los 1.553 millones que colocó en la banca en el año 2021. Y a esta hora está con nosotros para tratar la materia laboral Irma Montes. Ella es abogada, especialista en materia laboral, además de profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre lo que fue la visita de la Organización Internacional del Trabajo al país, pero además de lo que ha ocurrido este 1 de mayo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bien, quisiera primero que nada iniciar la entrevista sobre lo que ha sido su impresión de esta visita de la Organización Internacional del Trabajo al país, que estuvieron acá hasta el pasado jueves. Bueno, fíjate, buenas tardes. Yo la veo muy favorecedora, obedece, es una respuesta al informe que emitió la OIT en el 2019, en septiembre, a raíz de la queja que en el 2015 tramitó la delegación empresarial sobre 3 convenios específicos que fueron sobre la libertad sindical, el 87, el 26 sobre la fijación del salario mínimo y el 144 sobre la comisión tripartita o el diálogo tripartito.
y pareciera que ahora con el acompañamiento de la OIT se debió empezar a cumplir en el 2020. No se avanzó mucho en ese periodo, entre el 20 y el 21 no se avanzó mucho, pero pareciera que ahora vamos rumbo a avanzar en ese trayecto, en ese camino con la OIT acompañando a los interlocutores nacionales. En cuanto a lo que sería el cumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional y el haber aceptado esta visita, ¿qué mensaje envía a la clase trabajadora, pero además a la clase empresarial del país? Es un mensaje muy favorable porque hay un acercamiento de las partes que se necesitaba. No se puede avanzar solo, ni el empresariado, ni los trabajadores, ni el Ejecutivo Nacional. Entonces, que el Ejecutivo Nacional haya aceptado y que efectivamente se haya dado la reunión con los anuncios que sabemos todos, con algunos avances desde mi criterio favorables, no absolutos porque están apenas empezando, me parece que se está viendo un avance y lo vamos a ver posteriormente porque ya el hecho de que se reúnan es un diálogo social, ya es un reinicio del diálogo social entre las partes. Eso es favorecedor. Ver que ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, cumplía con esa promesa hecha por los representantes del gobierno de sentarse a tratar de buscar o hacer ajustes de salario que fueran consultos. Ayer no anunciaba, como ya lo había dicho anteriormente, que iba a ser un ajuste para este 1 de mayo, solo anunció este bono y la creación de unos fondos, no dio oficialmente un ajuste en el salario el día de ayer. ¿Podría ser el inicio de ese diálogo social? Sí, claro, puede tomarse como una muestra de respeto a las conversaciones que están llevando privadamente, donde en definitiva no va a ser unilateral el aumento, sino que va a ser un aumento concertado o alguna fórmula de estructuración de los aumentos de salario mínimo de forma que progresivamente vaya recuperando el valor, pero pareciera que va a ser efectivamente concertado y no unilateral, y eso es favorable. En cuanto a los anuncios hechos el día de ayer por el presidente de la República, dar una bonificación de 10.000 bolívares equivalentes hoy día, según el tipo de cambio, a un poquito más de $2.000, pero solamente a estos jubilados desde el año 2018 a la fecha, ¿puede efectivamente, como se ha señalado anteriormente, ser algo discriminatorio? ¿Cuáles serían las razones que desde el punto de vista de derecho laboral usted estaría evaluando al respecto y cómo quedan allí el resto de los jubilados del país que han estado tan afectados por el tema inflacionario y de pérdida de valor de la moneda y del salario en el país? Me gustaría su respuesta al regreso de la... Seguimos en Noticias Globovisión Economía, con nosotros Irma Bontes, abogada, especialista en Derecho Laboral, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Le dejaba una consulta antes de irnos a pausa y era el tema del bono que ha dado el presidente de la República a las personas jubiladas entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de este año 2022 de 10.000 bolívares, equivalentes casi a $2.000. Quería consultarle respecto a si efectivamente consideran que es discriminatorio y cuál serían, a su juicio, lo que estaría incidiendo en esta decisión. Sí, la verdad es que no es claro el criterio de por qué es solo para este grupo de personas. Tampoco es claro si es para los trabajadores del sector privado y público o para los del sector público nada más. Sería un grupo muy reducido y efectivamente el problema de las pensiones de jubilación y de las jubilaciones es que son muy bajos para todos, no para únicamente para ese sector. Entonces, honestamente, si no se determina un criterio, parece discriminatorio. Si no se establece cuál es el criterio de base para eso o no se extiende ese beneficio posteriormente a otro tipo de jubilados de otros periodos hasta alcanzar a la totalidad de los jubilados, sí, suena discriminatorio y es discriminatorio porque las penurias de los jubilados la están pasando no un grupo que tiene 3 años de jubilados, sino todos los que actualmente están en ese sector. En cuanto al tema de la calidad de ese ingreso que tiene hoy día el trabajador, el presidente destacaba el volver a las convenciones colectivas, el tratar de una vez más retomar las discusiones colectivas. ¿Cuál es la importancia de eso en este momento y cómo deberían estar evaluando eso los trabajadores actualmente para que esas convenciones, primero, efectivamente satisfagan necesidades y no se pierdan en solicitudes ambiciosas o innecesarias?
A ver, mira, el tema de las convenciones colectivas es muy importante porque se supone que son aquellos instrumentos legales discutidos entre las partes que le dan y que el bolívar va a tener, o la moneda va a tener una capacidad más fuerte y vas a poder en el tiempo discutir beneficios que le llegan a los trabajadores. Otra cosa tiene que ver con la reestructuración de esas convenciones colectivas. Esas convenciones colectivas son muy viejas, vienen con beneficios que ya se hacen innecesarios, deberían ser modernizadas, pero por la idiosincrasia de nosotros, de los venezolanos, del trabajador venezolano, cuesta mucho a veces cambiar un beneficio que no le llega a casi nadie o que realmente no es un ingreso que le genera algún beneficio, pero sienten que si tú se los quieres modificar por otro, les estás quitando un beneficio logrado con el transcurso de los años. Entonces hay un problema allí de reestructuración que hay que modernizarnos en las convenciones colectivas para que realmente sean beneficios que lleguen y que tampoco vayan a quebrar o poner en jaque a una empresa de acuerdo a la aspiración o expectativa de los trabajadores. ¿Cómo hacerle entender esto a los trabajadores? Ayer era 1 de mayo, ¿cómo hacerle entender a un trabajador que las convenciones colectivas deben darle sí efectivamente beneficios, que deben ser cosas que te generen valor, pero que no deben ir por el todo de la empresa porque te vas a quedar sin quien te pague? Es difícil, que son los más importantes y no desviar. Las convenciones pueden tener 100 cláusulas y de las 100 cláusulas, 50 son totalmente innecesarias hoy en día. No tienen sentido. Efectivamente, vemos cajas de ahorro en un país con alta inflación, ¿qué sentido tiene? No tiene. Vemos una cantidad de bonificaciones como estos por el nacimiento de un hijo, cuando es preferible tener quizá el seguro para ese niño. Es correcto. O tener una cantidad de cosas que te hagan más fácil la vida y que tu trabajo esté generándote valor y que ese ingreso que tienes en el bolsillo te dure más. Es correcto. El tema de alimentos. Muchas personas solicitan este tipo de ayudas. Quería ver por cómo hacen para entender que renunciar quizá a algún derecho no implica que estás perdiendo otros. Tan pesada como es con la retroactividad, los ingresos se van a quedar pequeños. Si no tuviéramos una ley tan pesada en pasivos laborales, los ingresos pueden ser superiores mes a mes, que es cuando lo necesitas. Tú no necesitas un gran ingreso cuando te vas de un trabajo 20 años después. Entonces ya es tu ahorro, pero pasaste 20 años pasando penuria. Es mejor tener un buen salario mensual que te permita una vida digna mensualmente. Que te permita proyectar un ahorro. Que te permita proyectar un ahorro y no después de 20 años que te den una buena liquidación, pero pasaste 20 años con tus hijos en malos colegios o en colegios inadecuados, sin salud, yendo al hospital, etcétera, etcétera. Bien, para finalizar quisiera consultarle cuál sería la visión que deberíamos tener en este momento como país, en un país como el venezolano, y qué proyecto o qué idea del mundo deberíamos estar tratando de pensar que pueda servir para Venezuela en la materia laboral. Mire, yo creo que nosotros debemos definitivamente modernizarnos desde el punto de vista legal en cuanto a la ley orgánica porque, insisto, sigue siendo muy pesada para que avancemos tanto trabajadores como empresarios conjuntamente con el gobierno. Esto del diálogo tripartito creo que ojalá permanezca, continúe y sea efectivo porque esto debería dar una visión distinta y le permite a cada una de las partes entender a la otra y trabajar conjuntamente para hablar de una legislación más moderna que genere más ingreso y bienestar a quien se lo merece, que son los trabajadores. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias. En Noticias Globovisión Economía. Irma Bontes, abogada, especialista en Derecho Laboral, además de profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Estaba con nosotros la tarde de hoy. Estas son sus primeras impresiones respecto a lo que ha sido esta visita a la Organización Internacional del Trabajo y los anuncios efectuados el día de ayer